Que realmente fue una convocatoria bastante importante, ¿verdad? Porque realmente tuvimos la presencia del ministro de Agricultura y viceministro de Ganadería. También estamos con la presencia del senador que está en la parte del medio ambiente y se ve que el Paraguay es el país del trabajo. Yo creo que estamos trabajando en conjunto y lo que queremos decir, aprovechar la oportunidad que el tema de público-privada nosotros ya estamos haciendo hace mucho tiempo. A través de la rural estamos trabajando con la parte pública y yo creo que es el futuro del país. Como usted vio, las empresas de Holanda están queriendo colaborar con el país. El señor agregado comercial, yo estoy seguro que él va a hacer una gran propaganda de nuestro país afuera porque es una persona que realmente anda en todo el mundo. Entonces yo creo que la presentación hoy de la ganadería paraguaya fue excelente. Bueno, yo como representante del gobierno holandés en la región, trabajando en la embajada en Buenos Aires, tengo una responsabilidad también para mirar los desarrollos que hay en países de la región como Paraguay. Y yo sé que mucha gente en Holanda no conocen el desarrollo ni el potencial. Entonces hoy estoy aquí para aprender, para conocer y para transmitir esta información para Holanda, para ver si hay interés para empresas holandeses para venir hacia Paraguay. Antes de venir aquí, obviamente, tenía un poquito tarea para estudiar las cifras. Las cifras son impresionantes. El crecimiento es impresionantemente grande, principalmente después un problema con la aftosa que era recién, pero Paraguay logró para abrir rápidamente varios mercados y es un desarrollo muy importante que lo veo con mucho interés. Mira, Holanda es un país miembro de la Unión Europea, que tenemos un mercado de importación común. Y este depende de la decisión de los 28 países. Nosotros siempre estamos abiertos para importación, siempre cuando las reglas lo permitan. DSM es una empresa holandesa y como ustedes pueden ver aquí, tiene un montón de aplicaciones en el sector de nutrición humana y animal, pero también en sectores tan distintos como las fibras, los plásticos. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí un barco que se mueve con una vela que pone DSM. Los materiales para la construcción de esta vela que impulsa a este barco enorme y que contribuye a reducir más del 20% el ahorro, el consumo de combustible, están hechos con productos de DSM. Es decir, DSM es una empresa enfocada a la tecnología. DSM también es una empresa holandesa que tiene más de 100 años. Empezó produciendo carbón. Y de hecho, DSM en inglés quiere decir Dutch State Minery, minas del Estado holandés. Y hace 100 años era una empresa pública que producía carbón que fue evolucionando. Fue entrando en otros sectores como fertilizantes, petroquímicos, etcétera. Y en los últimos 20 años se ha enfocado a aquellos sectores de alto valor añadido, biotecnología. Y la idea es intentar desarrollar o cubrir necesidades en base a alta tecnología, de manera que también a nivel industrial tuviera una ventaja competitiva importante.